En Demos queremos difundir las novedades en las investigaciones demográficas. Platicamos con quienes las realizan y nos cuentan el cómo, el qué y el porqué de la mera sociodemografía. Es un diálogo entre estudiantes y profes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM con los protagonistas del quehacer demográfico en México y América Latina. ¿Sabían que somos más de 8.000 millones de habitantes en el mundo? Según las últimas proyecciones de las Naciones Unidas, sugieren que el número de personas en la Tierra podrían llegar alrededor de 8.500 millones en 2030 y 9.700 millones en 2050. Sin embargo, la población mundial está creciendo a un ritmo anual más lento. No todos los países son iguales, unos crecen más rápido que otros. Unos países están más envejecidos que otros. Hay flujos migratorios. La gente tiene menos descendencia. Hay desigualdades y tuvimos una pandemia global. ¿Cómo nos organizamos todo para vivir? ¿Cómo empezamos a estudiar esto a partir del planeta? En este episodio, Ana Escoto, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y responsable del proyecto Demos, junto con Óscar Valdés, estudiante de Sociología de la misma institución, conversan con Jorge Paz, que escribió el libro 7.500 millones de personas. ¿Qué es y para qué sirve la demografía? Jorge es doctor en Economía y doctor en Demografía. Es investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET. También es investigador categoría 1 del Ministerio de Educación de la Nación Argentina y profesor regular titular de la Universidad Nacional de Salto. Hola Jorge, qué gusto tenerte por acá. Este es nuestro primer episodio y estamos muy contentos de empezarlo contigo. Vamos a tener un diálogo internacional porque estamos un argentino, un mexicano que nos acompaña, Óscar, acá estudiante de licenciatura, y pues yo que soy una salvadoreña. Entonces, si oyen acentos un poco raros, es normal, ¿no? Porque estamos hablando aquí y haciendo uso de las tecnologías para tener esta primera edición a distancia. Bien, Jorge, queremos empezar contigo hablando un poquito, que retomes tu trabajo de tu libro. Y en tu libro, pues éramos 7.500 millones, pero hoy ya nos dijeron que somos un poquito más. Entonces, ¿cómo sí sabemos que somos tantos? ¿Cómo sabemos que sí somos más de 8.000 millones? Hola Ana, hola Óscar, los saludo y agradezco la invitación de Ana a formar parte de este proyecto con este pequeño aporte de una conversación o de un podcast alrededor del libro de 7.500 millones de personas. Sí, el libro se llama 7.500 millones de personas. ¿Qué es y para qué sirve la demografía? Es un libro de divulgación científica. No es un libro técnico, de técnico no tiene nada, sino que justamente lo que pretende hacer el libro es llegar a un amplio conjunto de lectoras y lectores para introducirlos a este, para mí al menos, fascinante mundo de la demografía y plantear cuáles son los problemas que preocupan a las personas que están dedicadas al estudio de estos temas. Y tu pregunta es muy interesante, de que cómo sabemos que somos más de 8.000 millones de personas. Yo empezaría quizás por el título del libro, cómo supimos en su momento que éramos 7.500 millones de personas. Y ahí está la parte de lo que llamamos algo así como una contabilidad de la población, que es una parte importante de la demografía, que es hacer números, es decir, tratar de contar personas. Por eso digo, tiene mucho que ver con esto de la contabilidad. Y aunque parezca algo sencillo, digo, contar personas no es una tarea fácil. No es una tarea fácil porque significa abarcar un conjunto de dimensiones de la vida de las personas que estudian disciplinas diversas. Estudia la sociología, estudia la economía, estudia la antropología. Entonces es como juntar todo eso y adosarlo a la matemática, a la estadística, y construir con eso algo, ¿no? Y ese algo que construimos es la demografía. Una de las cuestiones
fascinantes que tiene la demografía es de trabajar sobre proyecciones de población. Ese es todo un área de estudio de la demografía. Digo fascinante porque nos permite imaginarnos en el tiempo, es como un viaje en un túnel del tiempo que nos lleva a épocas futuras y también a épocas pasadas, es decir, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Aprovecho para contar que si bien hay disciplinas como la economía que suelen hacer proyecciones, la característica que tiene la demografía es que esas proyecciones son de muy largo plazo. El año pasado se publicaron las proyecciones de Naciones Unidas hacia el año 2100. Ya estaban publicadas, en realidad hicieron un ajuste de esas proyecciones hacia el año 2100. Y ahí nos dicen, en una variante, porque hacen varias hipótesis acerca de cómo se pueden comportar las variables demográficas, podemos hablar de eso enseguida, y cómo eso nos lleva a destinos diferentes en términos de tamaño de población, que es de lo que estamos hablando, nos informa la variante media que se llama, que es una variante que tiene en cuenta el comportamientos regulares, digamos, de natalidad y de mortalidad, que este año ya seríamos 8.000 millones de personas. Este año precisamente, 2023, estaríamos pasando ese umbral de las 8.000 millones de personas. Y aprovecho también para decir que esta proyección estima que en el año 2100 vamos a ser cerca de 11.000 millones de personas en el planeta. Esto es mucho, poco, bueno, lo podemos ir charlando. No, bueno, súper interesante. Entonces, a nosotros, además de contar gente, ¿no? Que es como lo que más se le viene a la mente a alguien cuando yo le digo, soy demógrafa, me dice, usted sabe mucho de los censos. Y yo, pues, más o menos, ¿no? Entonces, contanos un poquito para vos qué son los estudios de población y además, ¿cómo llegaste ahí? Claro, bueno, es muy interesante esta pregunta. Y vos mencionaste el tema del censo. El censo para nosotros es una herramienta de trabajo. No es como la finalidad de estudiar censos. Creo que eso es bueno que se sepa, digo, porque es una herramienta de trabajo como son las estadísticas vitales, o sea, las estadísticas acerca de nacimientos, de defunciones, las estadísticas de migraciones, las estadísticas de producción. Son herramientas que utilizamos. Tenemos como un carpintero en su caja de herramientas que tiene martillos, que tiene serruchos y demás. Nosotros tenemos, en nuestra caja de herramientas tenemos esas estadísticas que nos permiten indagar acerca de los problemas que nos interesan, que no son precisamente estadísticos, sino que son problemas o temas, para decirlo de una manera un poco más amplia, porque no todos son problemas, temas que, como dije en su momento, provienen de disciplinas diversas, o sea, son abordados por disciplinas diversas. Yo llegué a la demografía desde la economía, esa fue mi formación de origen. Cuando estaba estudiando la licenciatura en economía, leí estas párrafos, algunas partes de Malthus, de lo que planteaba, de la crítica que hacía Marx al planteamiento malthusiano, de lo que hablaban los economistas clásicos como David Ricardo, Adam Smith, y para ellos la población era una variable muy importante, algo que después en la teoría económica, por alguna causa que no viene al caso discutir acá, dejó de mirar la población por mucho tiempo. La economía se apartó, dejó esa variable a un lado, después reapareció con el tiempo claramente, y hoy hasta se dice la demografía en la economía, la palabra final la tiene la demografía, ¿no? Hoy los economistas están reconociendo en la demografía una variable clave para entender los temas del futuro económico de todas las sociedades. Y vos también planteaste en tu pregunta, usaste una palabra
que es muy clave para entender esta discusión. Vos dijiste estudios de población, porque a nosotros nos gusta separar la demografía como disciplina de otra disciplina que serían los estudios de población. Digamos, dejamos para la primera, para la demografía, lo que es la parte que le llamamos más dura, más ósea, si se quiere, de la demografía, que es la parte más matemática, cuantitativa, si se quiere, y trabajamos diversos aspectos de las poblaciones desde esa otra perspectiva, que son estudios de población, que pueden ser abordados desde disciplinas diversas, en la cual, bueno, la sociología tiene un rol clave, porque estudiamos fenómenos como los cambios que se van dando en las constituciones familiares, en los comportamientos, en las relaciones conyugales, en las decisiones de fecundidad, en la capacidad que tienen las personas para vivir vidas largas o no, en la mortalidad infantil, fenómenos que tienen estrictamente que ver con lo que vive la gente a diario, pero que por ahí nos perdemos porque no sabemos que estamos metidos en una máquina del tiempo que nos va llevando a un futuro que la demografía se encarga de delinearlo más o menos. Y es lo que, bueno, yo muestro en el libro, qué estamos delineando desde la demografía, qué historia, qué narración estamos haciendo acerca de la organización de las sociedades y del mundo. Vaya, bueno, por lo que nos has platicado, se nota que la demografía ha adquirido mucha relevancia dentro del mundo académico, pero a la par, yo pienso que también ya ha adquirido una mayor importancia en otros ámbitos. Un ejemplo que se me viene a la mente son las películas de Marvel, ¿no? Digo, este villano Thanos que tiene con finalidad eliminar a la mitad de la población debido a que ya no hay los recursos suficientes. Y en ese sentido, yo sí me gustaría preguntarte, ¿tú crees que en verdad Thanos tenía razón? ¿Sí sería necesario acabar con la mitad de la población mundial para que de nuevo haya recursos? Gracias, Oscar, por esa pregunta tan pertinente. ¿Por qué digo pertinente? Porque justamente ahí es donde aparecen las disciplinas específicas para dar respuesta a ese tipo de preguntas. O sea, yo desde la demografía no puedo decir nada, desde la demografía formal, si se quiere. La demografía formal me dice que vamos a ser 11 mil millones de personas dentro de 70 años. Cuando esté terminando este siglo, vamos a ser más o menos 11 mil millones. Y yo decía al principio, digo, somos muchos, pocos. Acá por lo que vos me estás diciendo de tu pregunta, me decís, bueno, en esta película se plantea que somos el doble de lo que deberíamos ser en el planeta. Bueno, acá vamos a tratar de apartar lo que en economía llamaríamos lo normativo, lo que debería ser de lo que efectivamente es, que sería lo positivo, lo observado, ¿no? Yo creo que el tema de la población, de si somos muchos o pocos, tiene que ver con una gran discusión que existe hoy en el mundo, que es el tema de la sustentabilidad. Y ahí aparece una disciplina, aparece la ecología, como una disciplina clave para entender el problema de la sustentabilidad. También hay que mencionar que Naciones Unidas en el año 2015 hizo esa famosa reunión en Nueva York, donde se habló de los objetivos de desarrollo sostenible, de los 17 objetivos de los ODS, donde se plantea este tema de la sostenibilidad o sustentabilidad y de las patas, como se le dicen a la sustentabilidad, de la pata ecológica, de lo que tiene que ver con la sustentabilidad social y de la sustentabilidad ambiental, que es esto que yo llamo ecológico, y de la sostenibilidad o sustentabilidad económica. El problema, digo, llegando a fines del siglo XXI, pensando ya en el siglo XXII quizás, creo que ahí vamos a seguir discutiendo a Malthus. Una cosa curiosa, estamos discutiendo un autor del siglo XIX, lo estaríamos discutiendo en el siglo XXII. ¿Y por qué digo esto? Porque creo que Malthus estaba viendo algo que, si bien no es exactamente lo que va a suceder, lo que parece que va a suceder, tiene mucho que ver con esto. ¿Por qué? Porque Malthus planteaba la falta de sustentabilidad de un esquema
de crecimiento muy fuerte de la población, un movimiento que supera con creces lo que él veía en ese momento, que es el fenómeno de la producción de bienes que permitía satisfacer las necesidades de esa población. Ahora, el problema quedó absolutamente resuelto después del momento que escribía justamente Malthus, del crecimiento económico que tuvo el mundo, que el mundo creció económicamente muy fuerte a partir de la Revolución Industrial y muy particularmente después de la Segunda Guerra Mundial. Tuvo un crecimiento muy fuerte que Malthus no llegó a ver, y hoy el mundo tiene muchísimos más recursos que los que tenía en ese momento. Pero ¿cuál es el problema? Ya deja de ser un problema demográfico y pasa a ser un problema económico. Digo, no creo que tengamos que discutir acerca de si podemos o no alimentar a la población del mundo, porque eso ya está comprobado que sí se puede hacer. Es decir, si vos tomás el Producto Bruto Mundial y lo distribuís igualitariamente en la población, haciendo ese ejercicio, obviamente que es un ejercicio teórico, todos estamos por sobre la línea de pobreza mundial. O sea, no habría pobres en el mundo. Entonces, digo, pasamos de un problema demográfico a un problema económico. Quizás el problema sea un problema de consumo y de distribución de los bienes que circulan en la sociedad entre los miembros de la sociedad. Ahora, déjame que concluya esta respuesta diciendo lo siguiente. Si nosotros pensamos en principio del siglo XXII, todos consumiendo al nivel que consumen hoy los países desarrollados, el mundo es insostenible. O sea, estamos en el mundo de Malthus. Estamos en el mundo de Malthus. Claramente, esto se demostró en el informe de desarrollo humano que se publicó el año pasado también, que se habla de la era del antropoceno, donde se plantea claramente que los países desarrollados, por ejemplo Noruega, Suiza, Dinamarca, todos esos países que tienen un nivel de producto per cápita muy alto, están consumiendo el equivalente a más de 5 o 6 planetas tierras por año. Entonces, el planeta está moviéndose en un esquema de una desigualdad, o sea, se está sosteniendo en una desigualdad enorme de recursos que si igualaríamos para arriba, como plantean las teorías del crecimiento económico, no, el desarrollo es absolutamente insostenible. Y ahí hay un problema, pero es un problema económico y no demográfico. Ahora, para profundizar un poco más, yo diría que Malthus tuvo un gran impacto, por lo menos aquí en México. Digo, yo he escuchado comúnmente a las personas decir que pues ya hay una gran sobrepoblación. Incluso he escuchado decir personas que le piden a otras que ya no tengan más hijos porque no vamos a caber. Y bueno, en ese sentido, ¿tú podrías ubicar dónde empieza el origen de este rumor de que en verdad ya la sobrepoblación va a acabar con el mundo? Bueno, esto tiene su origen en, creo que el grupo que estudia esto, que es Meadows, gente que ha iniciado un proyecto de investigación acerca de la capacidad del planeta para satisfacer las necesidades de las personas. Ahí yo situaría el comienzo del neomalthusianismo, si se quiere, que es el famoso informe al Club de Roma, que es un proyecto que lo lideran el matrimonio Meadows, que se conoce como Proyecto Meadows y Meadows. Que digo, se pueden conseguir los documentos en la web para mirar qué es lo que plantean. Es un proyecto muy serio de proyecciones de población. Una gran cantidad de científicos que participaron de ese proyecto provienen de las ciencias naturales, no de las sociales, y ahí, bueno, ellos hacen proyecciones sobre este tema. Ahora, creo que acá, más que ir a Malthus, tendríamos que ir a Marx, digo, porque cada sociedad tiene su propia lógica de funcionamiento, eso que más llamaba el modo de producción, ¿no?
digo, pensando en términos de modos de producción, el modo de producción, la desigualdad y la pobreza es una característica que tiene el modo de funcionar del modo capitalista de producción. Entonces, digo, el hiperconsumo, un consumo que se sitúa por encima de la capacidad del planeta de dar respuesta a ese consumo, obviamente te lleva a pensar el problema en cuestión como un problema de exceso de población. Pero digo, esto es un espejismo, porque no se trata de un problema de que haya mucha gente, sino que hay poca gente que consume muchos bienes. O sea, hay un sobreconsumo que será necesario, en este mundo globalizado, será necesario resolver dentro, vuelvo al concepto marxista de superestructura, dentro de lo que sería la superestructura. Estamos en un mundo globalizado y ya los estados-naciones tendrán que dar una mirada global a este tema. Los países que tienen sobreconsumo son países que están ultra desarrollados. Y tenés países africanos, asiáticos y latinoamericanos que estamos sosteniendo esa estructura a nivel global, una estructura del mundo que es insostenible en el largo plazo. Por eso digo, creo que la visión malthusiana que nace, la neo-malthusiana que nace con este informe del Club de Roma, debería, estamos en el plano del deber ser, complementarse con esta otra visión. Y de hecho ya hay gente que está hablando de que sería necesario bajar el pie del acelerador en términos de crecimiento. Digo, dejemos de hablar tanto de crecimiento y empecemos a pensar en el fenómeno opuesto, en el decrecimiento y en una distribución de los bienes que sea compatible con un mundo globalizado. Es decir, lo que hace Estados Unidos hoy no es ajeno al bienestar mío que estoy en Argentina, ¿no? Estamos globalizados y la población va a tener que pensarse en términos globales. Por eso vuelvo a este tema de pensar la población en términos del mundo, que algunas veces se criticó en mi libro, me dice, bueno, ¿por qué no te dedicas a América Latina? No, estamos en un mundo globalizado, o sea, estamos en la población total de todo el planeta, nos tenemos que ver como un fenómeno global, digo, ¿no? Esa es la visión que pretendo dar desde el libro también. Bueno, y ya entrando de lleno con tu libro, ¿nos podrías contar un poco más sobre este? Digo, es un libro de demografía, pero no cualquier libro de demografía, sino es uno que está dedicado a la divulgación. Y en ese sentido, pues, ¿cuál era tu objetivo para hacerlo? ¿Y qué dirías que fue lo que más te costó trabajo? Bien, perfecto. Mirá, el libro tiene 5 capítulos, Oscar. El libro tiene 5 capítulos, es un libro corto, tiene un poco menos de 150 páginas. Lo que más me costó fue tratar de el intento de llegar a este público amplio. Porque es fácil escribir difícil. Es fácil escribir difícil. Y es muy difícil escribir fácil. Digo, escribir para que te entienda una persona que no está en la discusión de estos temas. Que estos temas no son la discusión cotidiana, aunque a veces sí, ¿no? Porque a veces aparecen los temas demográficos en las mesas de café, aparecen estas cosas que vos decís, che, he visto una película y la película me dice que el mundo tiene el doble de población de lo que debería tener. Bueno, son temas que aparecen. Bueno, eso ha sido lo complicado, decir, bueno, ¿cómo transformo esos temas que están en la vida de las personas, en sus conversaciones cotidianas? ¿Cómo desde la demografía los traduzco y vuelvo a esa conversación trayendo los patrones, las regularidades que nos da la ciencia acerca de qué es lo que está mirando la ciencia sobre esos temas y llegar de esta manera a proveer de alguna información, si se quiere, porque el libro da información acerca del estado de la disciplina en el momento en que lo escribí. O sea, qué es lo que discutían los demógrafos en ese momento. Acá cuento un secreto, si se quiere, que no es secreto, digo, pero
cuando discutíamos con la editorial el título del libro, en realidad la propuesta mía había sido La congoja del demógrafo. El título original que tenía el libro, que era la preocupación, qué es lo que nos quita el sueño a los demógrafos, estos temas que se proponen en el libro, ¿no? Y ya cuento así rápidamente de qué trata cada capítulo. La congoja del demógrafo. Entonces el editor me dice, no, pero tenemos que decir algo más, que sea algo más ancho. Bueno, y ahí puso el 7.500 millones de personas, que un poco con lo que comienzo el libro yo, diciendo que somos 7.500, y bueno, ¿qué significa eso, no? Bueno, el libro aborda los temas clásicos de la demografía, es como un manual de demografía, pero escrito para todo el mundo. Es decir, aborda una introducción donde cuenta un poco la historia de la evolución de la población, y después ya me ocupo de los temas específicos. Hablamos de fecundidad, hablamos de mortalidad en otro capítulo, y hablamos también de lo que serían las proyecciones de población hacia el final, y un capítulo intermedio que se dedica a temas específicos de partes de la demografía, como ser nupcialidad, familias, y cómo eso se conecta con los fenómenos de fecundidad, mortalidad, migraciones y proyecciones de población. Algo que me llamó mucho la atención, si vale para esta pregunta que me hacías, lo descubrí con el libro, en realidad escribiendo el libro, que miraba la serie de aumento de la esperanza de vida, porque estábamos hablando cuántos seríamos, cuántas personas vamos a ser en el 2100, pero si uno mira la evolución de la esperanza de vida a lo largo del tiempo, uno observa que nunca dejó de disminuir, de aumentar la esperanza de vida. La mortalidad nunca dejó de disminuir. La esperanza de vida nunca dejó de aumentar desde que tenemos registro para medirla. La primera medición se tiene allá por la Grecia antigua, donde se estima que más o menos la esperanza de vida de una persona en promedio era de 25, 30 años. Hay estimaciones también para poblaciones mexicanas de la época del imperio, de los imperios de acá, de América Latina, donde se registran niveles de esperanza de vida cercanos a 25 años. Bueno, y ahora estaba viendo las proyecciones que hace Naciones Unidas para el 2100 y están llegando a los 85 años más o menos de esperanza de vida, pero eso ha sido un aumento que en matemáticas se llama monótono, es decir, no tuvo cambios, siempre aumentó la esperanza de vida. ¿Qué hay? ¿Qué elementos me pueden llevar a pensar que esto no va a dejar de suceder en el tiempo? Entonces llegaríamos en un futuro, que es lo que se plantea en el capítulo 2, creo que está eso, si mal no recuerdo, llegaríamos al hombre inmortal, a la mujer inmortal, al ser humano inmortal, a la persona humana inmortal, o al menos que va a vivir tanto tiempo como vivían los profetas bíblicos. Y ahí, ¿por qué digo que lo descubrí con el libro? Porque me fui a buscar en la Biblia el tiempo de vida de los profetas bíblicos. Y ahí me di cuenta que antes del diluvio vivíamos los seres humanos 1000 años, más o menos. Sí. Y después del diluvio se vino y empezamos a vivir bastante menos, que esos 25 años que hablé, y es como que estuviésemos regresando a esa instancia, que de hecho se citan muchos trabajos en el libro de investigadores que sostienen de que ya en este momento nacieron personas que van a vivir más de 150, 200, 300 años, en un futuro no muy lejano. Bueno, así que pensar desde la biología, desde la economía, desde la sociología, ¿qué cambios se nos vienen? ¿Qué pasó y qué cambios se nos vienen en el futuro? No, pues es maravilloso escucharte y bueno, es algo también que cuando yo leo tu libro, como te conozco, te oigo, ¿no? Entonces, me imagino siempre que estoy teniendo como una charla contigo. Entonces, el libro parece que
que te costó muy poco, pero yo me imagino que no. Entonces, habrá, además de lo que ya nos comentaste, como un tema que dijiste, ay, no, porque, por ejemplo, yo soy demógrafa, pero hay algunos temas de demografía que me cuestan un poco más, me cuesta un poco más la mortalidad que otros temas, ¿no? La mortalidad me cuesta un poquito más, la fecundidad, soy más de migración, entonces, ¿qué fue lo que más te costó o lo que quizás era un tema o que todavía es un tema que no te sientes como tan a gusto, ¿no? Porque a veces, obviamente, nos encanta hablar de lo que nos gusta, pero de lo que, o que nos es fácil, pero ¿qué tema a ti, y además quizás como economista, es el que más te costó escribir? Bueno, justamente tu especialidad, Ana, migraciones. Si me pides un tema así que me complica la vida, es el tema de migraciones. Y no tanto desde la perspectiva de técnica, no desde una perspectiva técnica de medición y demás, que de hecho tiene sus complejidades, como lo tiene la mortalidad, como lo tiene la fecundidad, la medición en sí, las fuentes de datos, sino como tema. Me cuesta pensar en migraciones. ¿Por qué? Porque las migraciones, me costó pensar en el libro, de hecho no hay un capítulo de migraciones, sí hay un capítulo de fecundidad, sí hay un capítulo de mortalidad, pero en migraciones no. ¿Por qué? Porque me cuesta pensar, me cuesta conciliar la idea de un mundo global con la idea de migraciones. Digo, las migraciones son las que nos aproximan al mundo que estamos dejando atrás. Así lo veo. Entonces me cuesta pensar, como el libro era proyectivo, me costó pensar en el tema migratorio desde este momento para adelante. Digo, salvo que pensemos en las migraciones transplanetarias. Este, imaginarme un mundo a la Ray Bradbury, qué sé yo, crónicas marcianas, digo, donde la gente migra entre planetas, algo que no es tampoco tan alocado, porque digo, estamos explorando planetas en este momento, pero eso no va a suceder, creo, en los próximos, no sé, 20 siglos. ¿Cuánto tendrá que pasar para que podamos pensar en las migraciones estelares, ¿no? Entonces me cuesta, es un fenómeno que está bien, está muy ligado a lo político, está muy ligado a lo sociológico, a lo que está pasando en Venezuela, Colombia, digo, bueno, vos hablabas al principio de la charla, de que acá es una charla internacional, digo, fíjate cómo la pandemia nos hizo que nos globalicemos todavía más de lo que estábamos antes de la pandemia. Hoy estamos pudiendo tener esta reunión virtual, gracias a todo esas fuerzas que están haciendo que seamos cada vez más componentes de un único universo humano, ¿no? Ese es el tema que más me costó, digo, abordarlo. Y bueno, les cuento algo antes de terminar con la respuesta a esta pregunta que me hacía Ana. Sí, parece fácil, pero te cuento que cuando estaba en el capítulo 2 más o menos, me tuve que aislar, me fui a un hotel a vivir así como solo, porque tenía que concentrarme, no fue sencillo, tenía que concentrarme en el libro, tenía que darle continuidad y los 3 últimos capítulos los escribí en ese aislamiento que tuve. Me fui a un hotel en medio de las montañas y me quedé ahí, por supuesto con todas las comodidades que da el modo de producción capitalista, pero estaba solo y estaba totalmente aislado, y eso fue lo que me permitió concentrarme en en la segunda parte del libro para poder proyectarlo. No fue, o sea, yo tengo otros libros mucho más específicos, por eso dije,
donde no tenía que cuidar el lenguaje, digo, en términos de complejidad técnica, donde si tenía que poner una ecuación la ponía y nada, no pasaba nada. Acá no podía hacer eso, porque el editor me devolvía las pruebas y me decía, no, esto no se entiende, esto no se puede poner porque no llega al público que queremos llegar. Entonces fue todo un proceso de escritura muy complejo, y lo resolví de esa manera. Cuando volví ahí le mandé esos 3 capítulos y la editora estaba muy contenta con eso. Me dijo, no, esto sí se puede leer. Y ahí, bueno, empezamos a darle forma ya definitiva al libro. O sea que tuviste que para escribir de la población, aislarte de la población, Exacto, más o exacto, menos. sí. Pendulado, digo, sido como un péndulo entre en plenas contradicciones, porque tenía que escribir sobre, claro, sobre la vida social y cultural y económica, y estaba solo, en medio de la nada casi. Sí, eso ha sido una constante con el libro, sí, totalmente. Bueno, es una colección, además de siglo XXI, que yo soy muy, muy fan, ¿no? La ciencia que ladra, ¿no? También el libro de Walter Sosa Escudero lo utilizo mucho en mis clases, la verdad es una maravilla. Pero este libro es de 2018, ¿no? 2018 parece poquito, pero pasaron ya muchísimas cosas, ¿no? Desde el 2018 para el Tan solo la 2023. pandemia. Claro, Ex- Exactamente. Entonces, bueno, ¿qué esperaríamos si editaras o si siglo XXI te diría, vamos por la segunda, o si ya te dijo, ¿qué le cambiarías? ¿Qué temas agregarías? Como, ¿cómo sería una versión del 2023? bueno, bueno, gracias por la pregunta. Bueno, cambiaría algunos temas. Por ejemplo, el tema, digo, no, creo que no sacaría nada, pero sí agregaría cosas. No sé, ahí tendría un problema con la editorial, porque ya me saldría de los límites, porque tenés límites de palabras. Pero digo, uno de los temas que ha cambiado mucho y que ya había un rum rum cuando se estaba escribiendo el libro, pero que ahora ya se afirmó como una tendencia importante, y es el aumento de la fecundidad que se está dando en muchos países del mundo. La fecundidad está aumentando en los países desarrollados, más desarrollados, y ahí hay un grupo de autores que ya está escribiendo, y hay una literatura bastante profusa sobre esta cuestión, y que tiene que ver con cuestiones sociológicas claras, que es el tema del uso del tiempo, principalmente mujeres, y otra concepción de lo que son las formaciones de parejas. También fortalecería el tema de la unión, de las uniones, el tema de la caída estrepitosa que está teniendo el matrimonio como institución, el matrimonio clásico europeo, y el crecimiento fuerte que están teniendo las uniones consensuales, y cómo esto está operando en las decisiones de fecundidad de las parejas. O sea, está claro que la fecundidad cayó en el siglo XVIII, XIX y parte del XX en muchos países del mundo, porque la mujer empezó a tomar decisiones pensando más en sus propios intereses individuales y personales y profesionales, y eso es como que ahora se está revirtiendo, porque ahora la carga ya no va a la mujer de manera directa, sino que se están repartiendo, y eso está provocando decisiones de fecundidad que creo en esta posibilidad que se había planteado en su momento. Y bueno, Oscar me decía, ¿qué opinás si somos muchos o pocos? Digo, el mundo iba hacia una catástrofe demográfica, claramente, porque si la fecundidad seguía cayendo, íbamos a desaparecer como especie. Al parecer, eso no va a suceder, ¿no? La fecundidad se va a estabilizar, y en un nivel cercano a lo que en demografía llamamos la tasa de reemplazo, es decir, que cada pareja deje a Adán y Eva, para tomarlo en términos bíblicos. Parece que eso es lo que va a suceder, y que vamos a vivir mucho más tiempo. Eso no tiene, digo, desde el punto de vista demográfico, no tiene tanta importancia como la tiene la fecundidad para establecer el tamaño de la población,
más bien la composición. O sea, trataría de mirar de manera más cercana a esos fenómenos y en destacar este tema de la globalización, ¿no? De la globalización demográfica, si se quiere, que es algo que me parece que está delineado así como sugerido en el libro, pero que no está abordado de manera directa, ¿no? Y estamos trabajando en un proyecto ahora de crear el sitio web del libro. Bueno, y ahí poner material sobre lo que podría llegar a ser una segunda edición. Ana, aprovecho tu pregunta para contestarte otra dificultad que tuve en la escritura del libro. Fíjate que el libro forma parte de la colección Ciencia que Ladra, que es la colección que dirige Diego Golombek. Y todos los libros de la colección son libros de las ciencias naturales, de las ciencias duras. Entonces, buscábamos, o sea, el siglo XXI no iba a abrir esta puerta así tan claramente a las ciencias sociales, porque entonces yo tuve que escribirlo desde la parte dura de la demografía. Ah, Entonces, fíjate, no hay un libro de esa colección que sea de historia, de sociología, de es economía. cierto. Yo en algún momento me iba hacia mi costado económico y me cambiaba, me decía, ojo que te estás yendo de acá, y eso significa abrir la puerta a una montaña de contribuciones que la colección no ha sido pensada en ese sentido, es una colección de las ciencias naturales y de las ciencias duras, de la física, la química, la matemática, la biología, la astronomía. Y yo pude poner este libro de la demografía ahí, lo pude poner eh, tratando de convencer a los editores de que esto formaba parte también de la ciencia dura, si se quiere, con argumentos que vienen de nuestras disciplinas, desde la sociología y la demografía. O sea, no me privé de poner esos argumentos, pero lo tenía que poner de una manera que les convenciera a ellos también y que no sacara a la colección de su línea de trabajo. No me había puesto a pensar que realmente esa colección es solamente de ciencias duras, o que lo mencionas, Claro, porque justamente, pues el que más conozco es el tuyo y el de y el estadística, de ¿no? Que Walter. son, ajá, porque son mis libros que le doy a los estudiantes, los utilizamos mucho porque justamente en esta discusión entre las ciencias sociales y naturales, paradigmas así, ¿no? Los estudiantes a veces de sociología vienen como con mucho miedo a esa parte dura, ¿no? Y yo creo que en ese sentido tu libro es un éxito porque permite llegar a esa parte dura con una manera diferente y mucho más sencilla, mucho más práctica. Entonces, hoy que lo dices así, ya entiendo por qué hay tan poco de migración, ¿no? Porque justamente es la parte más social de la Sí, demografía. claro. Exacto. Sí, sí, es una reflexión y qué bonito detrás de cámara que nos acabas de compartir. Y este libro viene porque la primera propuesta había sido de otro libro que tengo yo, que al final lo publicó la editorial Prometeo, que se llama De tragedias y de farsas, que es donde yo desarrollo todo el argumento económico de lo que es este libro demográfico. Pero ese no me lo aceptó Siglo XXI. O sea, ese lo publicó Prometeo. Y Lo ese era vamos un a libro de buscar, economía. lo, Ese era lo un voy a libro de buscar. Bueno, economía. y finalmente nuestra audiencia se preguntará cuáles son los retos a futuro para los países que seguirán incrementando su población. Digo, ¿qué es lo que haremos con tantas personas? Oscar, no vamos a hacer tantos como parecemos. O sea, si yo estoy en México y me tomo ese metro interminable en el que vos viajaste esta mañana, parece como mucho, pero no somos muchos. O sea, el planeta está absolutamente controlado, está descontrolado el consumo de bienes. Estamos consumiendo mucho más de lo que creemos que consumimos y de lo que deberíamos consumir pensando en términos de sustentabilidad. ¿Cuáles son los retos? Bueno, creo que hablando de retos demográficos, guión,
sociales, económicos. El tema del envejecimiento. Fíjate que el libro termina con qué es lo que nos depara, ¿no? El futuro. Digo, y ahí hay un listado que en este momento los estoy mirando acá en la lámina que tengo cuando presenté el libro. El capítulo 4 se llama Haciendo Camino al Andar. Tenemos 1.500 millones de personas jóvenes, tenemos aproximadamente 800 millones de personas pobres en el mundo, tenemos 550 millones de personas mayores y tenemos más o menos 200, ahí va para Ana, tenemos 230 millones de personas que migran. Ese es como un balance demográfico de la situación actual. Ahora estoy mirando 2100 en el mundo. Digo, estoy mirando las proyecciones que hace Naciones Unidas. 11.000 millones de individuos, una densidad de población de 80 personas más o menos por kilómetro cuadrado, una edad promedio de la población de 42 años, o sea, vamos a tener una población madura, es decir, si sacamos un promedio de lo que sería el ciudadano promedio, va a tener 42 años en 2100, vamos a tener una tasa de fecundidad un poquitito por debajo de la tasa de reemplazo, tendríamos que reforzar quizás ahí con algunas políticas el levantar un poquito el 1,8 hijos que tendría en promedio cada mujer durante su ciclo reproductivo. Tendríamos una edad promedio al nacimiento de los niños y niñas en el mundo. Las mujeres tendrían más o menos 30 años como edad promedio. En términos numéricos y estrictamente demográficos, ese es el mundo que se nos viene. Entonces ahí aparecen muchísimos retos, desafíos. No me voy al desafío quizás más filosófico, borgiano, ya que estoy en Argentina, que Borges decía, cuando le preguntaban si era consciente de que él, en una de las últimas entrevistas que dio Borges, le decían si era consciente de que él estaba por morirse, y le dice, sí, por suerte, dice Borges, por suerte me estoy por morir. La vida inmortal esta que he planteado en algún momento en la charla, independientemente de eso, ¿qué vamos a hacer si tenemos que vivir tanto tiempo? ¿Cómo vamos a tener que pensar nuestros sistemas de seguridad social? Porque imaginemos que vamos a tener, si estamos en esta hipótesis de una vida que va a superar los 150 años, y con los aumentos de productividad que tenemos, vamos a estar produciendo 20, 30 años de nuestra vida y vamos a tener cerca de un siglo que vivir sin trabajar, sin producir. ¿Quiénes harán esos trabajos por nosotros? ¿Los robots? ¿La inteligencia artificial? ¿Quién trabajará para el ser humano? Ese es un desafío importante que tiene que ver con este tema de la seguridad social. Y este tema de la gran desigualdad a la que nos expone esta población, como decía también a lo largo de la charla, no podemos tener un ingreso per cápita de $60.000, que es el ingreso que tiene hoy Noruega. El planeta no permite eso. Eso está en el informe del Club de Roma, está en los neomalthusianos, en eso tienen toda la razón. Un planeta para $60.000 per cápita por año no es una posibilidad, no es una opción. Tendremos que resolver ese problema y también pensar en políticas que nos permitan pensar en una fecundidad un poquitito más elevada, si bien esta tendencia ya está trazada, ya viene aumentando en algunos países. Suecia es uno de los países que me faltó nombrar, es el primero que empezó yo le llamo a esto, ese sería un capítulo del libro, la tercera transición demográfica, porque está la primera, la de la caída de la fecundidad y la mortalidad,
La segunda, que es el cambio en las ideas y en los patrones de uniones y todo lo demás. Y esta tercera, donde va a haber una prolongación muy fuerte de la esperanza de vida y un posible aumento de la fecundidad que nos va a sacar del pozo demográfico, pero que todavía aparentemente va a ser insuficiente hacia fines de este siglo. Así que esos son los retos. Envejecimiento, desigualdad creciente, sustentabilidad, está expresada en los objetivos del desarrollo sostenible, pero que me parecen contradictorios entre sí los objetivos. Digo, eso daría para otro podcast. Me parece que no se puede lograr uno si no se tiene en cuenta otro. Y bueno, ahí habría que ver la interacción entre los ODS. Ahora en el 2030 se discutirá eso y ahí creo que la población va a tener, estamos con el consenso de Montevideo, que estamos tratando de incorporar mucho de esto que estamos conversando, se va a discutir en esta conferencia. Se discutió ya en el consenso de Montevideo, hay muchas líneas de trabajo en este sentido, y se va a tener que volver a discutir claramente cuando se reformulen los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2030. ¿Podrías explicar brevemente qué es el consenso de Montevideo? Claro, el consenso de Montevideo forma parte de un todo, que son las conferencias internacionales de población. Estas conferencias se vienen dando desde hace muchísimo tiempo a esta parte, en distintas ciudades del mundo, y ¿qué es lo que están patrocinadas o impulsadas, si se quiere, por Naciones Unidas, en el que el foco de la discusión es el tema de poblaciones. Y ahí, bueno, nosotros como académicos solemos aportar con documentos y con balances académicos de qué es lo que se fue encontrando, cuáles son los posibles desafíos y las políticas, básicamente las políticas, porque las conferencias tienen esta característica, es decir, de sacar un conjunto de recomendaciones para los hacedores de política, para los gobiernos del mundo, de decirnos, bueno, ¿para dónde hay que caminar? ¿Qué son las cosas que tenemos que pensar? Esto que está sucediendo con los cambios en los patrones familiares. Bueno, la fecundidad, las políticas públicas en temas de salud reproductiva, de salud sexual y reproductiva, de salud para personas mayores, envejecimiento activo, todos estos temas que género, que están en la discusión hoy de las mesas de los gobiernos. Buena parte de ellos salieron de estas conferencias internacionales de población, de la que el Consenso de Montevideo es la más cercana, si se quiere, a nuestra región, América Latina, ¿no? Donde se tratan más específicamente los aspectos que nos preocupan más a nosotros como región en este momento. Muchísimas gracias, Jorge. La verdad nos has dejado pensando en muchas cosas del futuro. No sé si con optimismo, pesimismo o o un poquito de todo. Realmente ha sido una muy buena forma de empezar este podcast. Te agradecemos muchísimo tu presencia. El libro del que hemos estado hablando, 7.500 millones de personas, ¿qué es y para qué sirve la demografía? Como bien dijimos, fue editado por Siglo XXI en el 2018, pero lo pueden encontrar en diferentes librerías de México y también se vende por Amazon. Entonces le vamos a dejar por ahí la liga para que lo compren. Y bueno, quedamos a la espera de ese sitio, de la segunda edición. Yo creo que va a estar buenísimo. El mundo está cambiando súper rápido y pues los estudiantes cada vez vienen con más temas y más retos y seguramente va a ser un muy buen recurso para aprender demografía. Entonces síganos sintonizando en este podcast y vamos a tener otros capítulos. Vamos a tener un capítulo sobre envejecimiento donde vamos a ahondar algunas cosas del envejecimiento específicamente en México. Vamos a tener un capítulo sobre nuevas fuentes demográficas, sobre migración. Vamos a tener
varios, y pues los esperamos y pueden suscribirse al podcast y recuerden de visitar nuestra página, que también se la vamos a dejar en la descripción, donde vamos a poder tener también algunos recursos que vayan saliendo de estas conversaciones. Y muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Bueno, nos oímos. Sí, muchas gracias, Jorge, por todo lo que nos has enseñado este día. En verdad, ha sido increíble. Gracias, Oscar. Muchas gracias a ustedes por la invitación.